Ahora tenemos el siguiente ejercicio que nos dice que aplique el análisis nodal al circuito de la figura. Entonces vamos a aplicar el análisis nodal. Para eso nos damos cuenta que este circuito tiene en total 4 nodos. Entonces podemos llamar al nodo de abajo, que normalmente es el nodo de abajo, el nodo de referencia, que es donde hay 0 voltios. Y si ese es 0 voltios ahí abajo, ese nodo, entonces acá en este nodo serían 3 voltios por la fuente. Entonces simplemente nos queda hallar qué valor tienen el nodo de acá, que lo podemos llamar BA, y el nodo de este lado, que lo podemos llamar BB. Sería eso. Vamos a otro color. De acá, BB. Entonces hagamos el análisis nodal. Entonces saquemos la ecuación para el nodo BA. Entonces, primero, la corriente que circula por acá, que es el voltaje en esa resistencia, que es BA menos 0, BA menos 0 sobre 4 ohmios, más la corriente que circula por acá, que es BA menos 3 voltios, menos 3 sobre 1 ohmio. Nos damos cuenta que este nodo entran 2 amperios. Entonces el análisis nodal nos dice que si entra una corriente al nodo, que la restemos, menos 2, y eso sería igual a 0. De aquí podemos obtener, es una ecuación de una incógnita, podemos encontrar cuánto es esa incógnita. Entonces BA por un cuarto más 1 es igual a 3 más 2. Si pasamos esto a dividir al otro lado, nos da que BA es igual a 4 voltios. Eso sería el voltaje en este nodo, 4 voltios. Ya tenemos nuestra primera incógnita resuelta. Ahora encontremos cuánto es el voltaje en el nodo B. Entonces, el nodo, el voltaje en el nodo BB es igual a la corriente que pasa por acá, que es BB menos 0, BB menos 0 sobre la resistencia que hay, que es de 2 ohmios, sobre 2, más, ahora la corriente que pasa por acá, que es BB menos 3 sobre 5, BB menos 3 sobre 5, y nos damos cuenta que de este nodo salen 2 amperios. Entonces, el análisis nos dice que si salen, entonces lo sumemos. Fíjense que aquí arriba lo restamos porque acá están entrando estos 2 amperios a este nodo y de este nodo salen. Entonces, por lo tanto, en la primera se restan y en la segunda se suman. Y eso tiene que ser igual a 0. Tiene que ser igual a 0. Entonces, de aquí podemos despejar cuánto es el voltaje BB. Entonces, BB por un medio más un quinto es igual a 3 quintos menos 2. Si pasamos esto al otro lado a restar y lo ponemos en la calculadora nos da que BB es igual a menos 2 voltios. Entonces el voltaje aquí es menos 2 voltios. Acá. Igual a menos 2 voltios. Ese sería el voltaje en cada uno de los nodos. Ya hicimos el punto A. Ahora el punto B nos dice que encuentre la potencia, que digamos si es absorbida o entregada por cada una de las fuentes. La potencia en cada una de las fuentes. La potencia, entonces vamos a comenzar con la fuente de 2 amperios, la de aquí arriba, esta fuente. Nos damos cuenta que como es un componente activo, entonces la convención activa de los signos es esta. Para los elementos pasivos, pues hay una convención pasiva. Para los elementos activos hay una convención activa, que dice que la corriente, perdón, es al revés. La corriente entra por el signo negativo. Entonces, si queremos encontrar el voltaje ahí, fíjense que es este menos este voltaje aquí en el nodo. Es decir,
el voltaje acá, el voltaje, hagámoslo aquí, aquí al lado, el voltaje en la fuente de 2 amperios es igual a VA menos el voltaje BB. Esto porque aquí está el signo positivo en este nodo, en esta parte del nodo, y en esta parte está la parte, o sea, el BB está en la parte negativa pues, del voltaje de la fuente. Entonces, si reemplazamos los datos, nos da que el voltaje en la fuente de 2 amperios es igual a 4 voltios menos 2 voltios. Y eso es igual a 6. Sí, a 6. Aquí es voltios, a 6 voltios. Es decir, el voltaje acá es de 6 voltios. El voltaje en esa fuente. Así es. Entonces, nos piden la potencia. Pero ya teniendo el voltaje, tenemos el voltaje y pues la corriente que circula por ahí. Entonces, vamos a hacer la potencia en la fuente de 2 amperios es igual al voltaje. Entonces nos damos cuenta por dónde entra la corriente entra por el negativo, entonces el voltaje lo ponemos como negativo, entonces menos, hallamos que 6 voltios por la corriente, que es de 2 amperios. Esto es igual a menos 16, menos 12 watts. Como nos dio negativa la potencia, entonces podemos decir que la potencia es entregada. Siempre la potencia, cuando la potencia nos da negativa, quiere decir que es entregada. Cuando nos da positiva, es que la potencia la está absorbiendo. Ahora tenemos que hallar la, la potencia en esta fuente, la fuente de 3 voltios. Para eso tenemos que conocer pues, la corriente que circula por ahí. Para conocer esa corriente que circula por ahí, lo que podemos hacer es encontrar la corriente que circula por acá y pues la corriente que circula por acá. Si las asumimos así, no importa cómo, en la dirección que las asumamos, si nos da negativa pues la cambiamos de dirección, si nos da positiva pues las dejamos iguales. Entonces como la asumimos así, entonces tenemos que poner los signos de acuerdo a la convención pasiva, que serían más menos. Sabemos que el voltaje en esta fuente es, signo positivo está aquí en este nodo, entonces 4 voltios menos 3 voltios. Entonces el voltaje ahí sería 1 voltio. Y entonces la corriente por ley de Ohm es igual a 1 voltio sobre 1 ohmio, que es la resistencia ahí. 1 voltio sobre 1 ohmio. Y eso es igual a 1 amperio. Esa sería la corriente que circula por ahí. Ahora hallemos la corriente que circula por esta de acá. Corriente que circula por ahí. Bueno, primero hallemos el voltaje. Como definimos la corriente en esa dirección, pues por convención pasiva de los signos tenemos que poner los signos del voltaje de esta forma. Como aquí está el positivo, entonces es 3 voltios, aquí está el negativo, menos 2 voltios. Entonces eso sería igual a 5 voltios. 5 voltios, el voltaje en esa resistencia. Y 5 sobre 5 ohmios, 5 voltios sobre 5 ohmios es igual a 1 amperio. Nos damos cuenta que que esta corriente sigue derecho, porque miren, 1 amperio y sigue por acá 1 amperio. Entonces por aquí abajo no bajaría ninguna corriente. La corriente por ahí, que baja por ahí abajo, es igual a 0 amperios. Por lo tanto, la potencia que ni absorbe ni entrega potencia a la fuente de 3 voltios. Hagámoslo. La potencia en la fuente de 3 voltios es igual al voltaje, que es de 3 voltios, por la corriente, que es de 0 amperios. Esto daría 0 vatios. Entonces, la potencia en la resistencia de 3 voltios, sí. En la fuente de 3 voltios es 0 vatios. Y eso sería todo el ejercicio.